Para este último tutorial de cómo realizar mods en Spaceflight Simulator, voy a explicar cómo crear mods que pueden modificar la estructura del juego. Para empezar, aquí van a encontrar un proyecto base de cómo crear mods, un mod para Spaceflight Simulator. Además trae una pequeña guía de cómo ejecutarlo y cómo iniciar a crear mods. Para descargarlo lo pueden hacer desde aquí, code, zip, y esto empezaría a descargar el código. Una vez descargado, tendrían un zip, lo extraen y le daría como resultado una carpeta. La abren. Dentro de la carpeta podemos ver que hay un archivo de dependencias. Dentro del archivo de dependencias vamos a necesitar colocar unos DLLs necesarios para poder empezar a crear mods. Como lo lista la plantilla, necesitamos de todos estos DLLs. Para encontrar estos DLLs nos dirigimos a Steam, una tuerca, archivos locales, entramos en Game, Spaceflight Simulator Data Manager y buscamos cada uno de esos archivos, Harmony, Service Share. Una vez que tengamos seleccionado todos, los copiamos dentro de dependencias, no los eliminen de la carpeta de Manager, o si no el juego no va a ejecutarse. Y con eso tendríamos las dependencias resueltas. A continuación nos vamos dentro de la carpeta de sfsmod y aquí podemos ver que hay un archivo mv.props.example. Lo copian, le dan cambiar el nombre, lo dejan en mv.props. Le dan a aceptar. Ahora con un editor de texto normal como un blog de notas tendríamos este contenido. Lo que necesitamos cambiar es la ruta donde tenemos nuestra carpeta de mods. Como pueden ver, por defecto viene esta ruta. Si es su caso, lo pueden dejar así. Si no es su caso, como es el mío, nos dirigimos en Manager, nos dirigimos a la carpeta del juego y entramos en la carpeta de mods. Le damos clic aquí, copiamos esta ruta y la cambiamos por esta. Esto es necesario para que cuando vayan a ejecutar el mod, automáticamente se copie dentro del juego y se ejecute el programa con el mod. En caso que lleguen a cambiar el nombre de su mod, van a necesitar cambiar también esta variable, que lo que hace es indicar dónde está localizado su mod, cuando se ensambla. Una vez que tenemos todo eso, es necesario también tener Visual Studio Community. En la plantilla del mod también trae un link de donde pueden descargar Visual Studio Community y le dan descargar gratuita. Durante la instalación, lo más probable es que le va a pedir que instale algún ambiente de trabajo o workflow. Ustedes descargan desarrollo de escritorio de .NET y solamente ese. Si empiezan a descargar los demás, el tamaño de la descarga aumenta exponencialmente. Una vez que tienen descargado Visual Studio Community, nos dirigimos donde descomprimieron la plantilla y damos doble clic en el archivo .fln. Una vez que cargó Visual Studio, podemos ver el código del mod. Todo está comentado para que se pueda enviar sobre el desarrollo del mod. Voy a explicar a grandes rasgos algunas partes importantes del mod. La principal parte que tenemos aquí es estas variables de acá. Básicamente lo que hace es de información básica de su mod, como autor, nombre del mod, ID del mod, versión mínima requerida, versión del mod, entre otras. Luego tenemos los ciclos de ejecución del mod. Cuando el juego empieza a cargar el mod, tiene dos ciclos, uno es el Early Load y el otro es el Load. Early Load se ejecuta en el ciclo de la Wake de Unity. En caso de que no conozcan Unity, es bueno que vayan a ver cómo funciona Unity. Early Load se ejecuta entonces en la Wake. Aquí pueden hacer cosas como ejecutar parches de Harmony. Lo estaré explicando un poco más adelante qué es Harmony. También se pueden suscribir a eventos en caso que lo requieran. Y en el ciclo Load se ejecuta durante la ejecución del start en Unity. Aquí lo recomendado es ejecutar código que requiera después de que se haya ejecutado el await, como es el caso de las key bindings o configuraciones del mod. El otro archivo importante es el statics que está por acá. Estos serían los key bindings del mod. Aquí lo único que necesitan es especificar su key bindings, inicializar la clase y crear los elementos gráficos en la pantalla de configuración del juego. Y por último, y la parte más importante de la creación de mods en Spaceflight Simulator son los parches de Harmony. Como pueden ver, hay diferentes comentarios que tienen links hacia información importante sobre los parches de Harmony. Básicamente, los parches de Harmony permiten poder ejecutar código antes y después de la ejecución de una función del juego. Entonces, en caso de que necesitamos prevenir que una función se ejecute, podemos hacer un evento prefix y bloquear que esa función normal se ejecute. O si es el caso en que necesitamos ejecutar algo que justamente se ejecute después de que ocurra una función, usamos el evento post, que se ejecutaría después de que el método termine. Los procesos de Harmony en realidad son muy sencillos, ahí tienen toda la documentación y la pueden leer.
para ir terminando, en caso de que ustedes quieran ya ejecutar el mod, le dan clic en iniciar y él automáticamente va a empezar a compilar el código. Además que va a abrir el juego con su mod. Entonces si nos dirigimos a mod loader, podemos ver que quizás el mod de la plantilla, que es MyMod, mod schedule. Por último, y el paso más importante de todo eso, es poder ver el código del juego. Si no podemos ver el código, no podemos crear mods. Entonces para ello hacemos uso de una herramienta que se llama DNSpy. Más abajo en la plantilla del mod podemos encontrar un link a donde lo podemos descargar. Ustedes descargan la versión de Windows que tengan, 32 o 64, en mi caso 64. Una vez descargado tendrían un archivo .zip, lo extraen y tendríamos esta carpeta. Dentro de esta carpeta le damos doble clic en DNSpy y se nos va a abrir una ventana como esta. Para poder empezar a ver el código del juego, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a Steam, en la tuerca, archivos locales, game, data, manager y agarramos el assembly C#.dll y lo soltamos acá. Como pueden ver, él empezó a cargar el DLL y si lo desplegamos podemos ver todo el código del juego. Por poner un ejemplo, podríamos ver algunos módulos de las partes, como puede ser el caso del código del paracaídas. Como pueden ver, aquí está todo el código del juego y cómo funciona. Entonces, como para explicar un poco cómo sería crear un mod para Space Flight Simulator, lo que haríamos sería revisar el código, ver la función que queramos ver, modificar o que veamos que es una función importante para nosotros, y con Harmony podríamos prevenir que esa función se ejecute o ejecutar código después de esa función. Y con eso tendríamos una introducción básica de cómo crear mods que puedan modificar el código de juego en Spaceflight Simulator. Lo recomendable es revisar código también de otros mods para ver cómo los programadores hicieron su mod y poder agarrar ideas o formas en las que ellos hicieron las cosas. Y con eso sería todo.